Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Les doy la bienvenida. Muy bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal, a los que ponen me gusta, a los que comparten, a los que se suscriben y también a los que descargan y bajan todas las programaciones que venimos, obviamente que venimos compartiendo, toda la sabiduría, los temazos que venimos compartiendo con ustedes el día de hoy. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Esto es Conectados al Ser. ¿Y cómo podés hacer para disfrutar de la programación? A través de www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-La Luz. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Hoy te prometí que tenemos un temazo que obviamente te va a ayudar y obviamente anotá, escribí, apuntá, porque es algo sumamente interesante para que puedan entender y puedan comprender cómo empezar a hacer los cambios y por dónde empezar. Vamos a hablar de un tema específico y sumamente productivo, creativo y también que a través de los métodos de comprobación con seres de luz logramos entender el método y la herramienta que obviamente procede a que el resultado sea el equilibrio, la prosperidad, la luz, la limpieza, la purificación, el entendimiento, la comunicación, el diálogo con el mundo espiritual y el proceso de avanzar, de ir hacia adelante en lo que es la parte evolutiva del alma y obviamente el proceso de purificación y limpieza. Hoy vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Obviamente que el método de psicología de conciencia extraterrestre tiene temas específicos que están desarrollados por lo que es la comunicación y el diálogo con seres de otros planos dimensionales. Hoy vamos a hablar de algo sumamente interesante que está relacionado con este concepto. Hoy vamos a hablar de un temazo que te invito a que puedas ver varias veces para que puedas entender a dónde está orientado el tema y el desarrollo del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la dieta espiritual y la dieta álmica. Este concepto, método y técnica y herramienta que a través del proceso de diferentes ciclos, a través del proceso de diferentes momentos, de diferentes métodos, herramientas, generan obviamente que el resultado a ese método y a esa conciencia, el resultado sea el avance en lo que es el desarrollo álmico, espiritual y obviamente el contacto con las emociones divinas que nos llevan a un nuevo plano dimensional, a una nueva conciencia, a un nuevo concepto del ser. Algo importante para tener en cuenta el día de hoy es que abordamos todos los temas desde la psicología de la conciencia extraterrestre y abordamos los temas también desde la conciencia de los maestros ascendidos, de la conciencia superior. A través de los métodos, a través de las comunicaciones con el mundo espiritual, a través de las herramientas y técnicas y de los métodos de comprobación a través de diferentes experiencias que hemos tenido, hablando con los maestros dicen, habla de este tema. ¿Por qué? Porque obviamente a través de todo lo que es el proceso que se viene pasando y atravesando para desarrollar el concepto del alma y del espíritu, podemos ir viendo, ir haciendo todo lo que es el concepto de ítems para empezar a evolucionar en un concepto superior de conciencia. Hoy hablamos de un temazo que está relacionado con el concepto de la dieta espiritual, la dieta álmica, que genera un proceso evolutivo, que genera un avance en el concepto de la apertura del alma y un concepto en el desarrollo espiritual. Anoten esto y vean esto y revean y vean varias veces el programa del día de hoy, porque obviamente es algo sumamente novedoso que los va a llevar a entender muchas cosas
que van a ir bajando de a poco a través del concepto que hayan tenido ustedes de diferentes cosas que les hayan pasado, diferentes situaciones que hayan vivido y todo el concepto de limpieza y de purificación a un nivel abarcativo, a un nivel expansivo, a un concepto evolutivo y para que puedan desarrollarse a nivel superior de la conciencia. Muy bienvenidos, muy feliz día. Esto es Conectados al Ser. Vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante que nos va a hacer entender y desarrollar diferentes conceptos. Hablamos de la dieta espiritual y álmica, desarrollada por un concepto que venimos trascendiendo a través de lo que es un método de comprobación dado por los seres de otros planos dimensionales. Y haber generado un concepto de comprobación que da como resultado el despertar de la conciencia. Saben ustedes que es algo muy importante porque también es un concepto de psicología extraterrestre para que entiendan cómo funciona lo que es el concepto de la purificación del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo y el concepto de disciplina que nos va a llevar obviamente a esos conceptos más altos, a esas bandas de frecuencias más altas, a esas bandas de frecuencias superiores que permiten que podamos entender. Cuando nosotros decidimos empezar a cambiar y empezar a trascender en nuevos conceptos, a disolver patrones de origen más bajos y empezar a evolucionar en la conciencia, entendemos y comprendemos que esos cambios deben estar dados de forma consciente, de forma de conocimiento superior, para que el resultado sea un componente de energía superior y una trascendencia a un nuevo paradigma de conciencia. ¿Cómo está dado este concepto para que puedan comenzar a evolucionar? Este concepto está dado específicamente por esto, de poder empezar a ver a través de la dieta del alma y a través de la dieta del espíritu esos conceptos de limpieza y de purificación que permiten la sanación perfecta. La sanación perfecta y el desarrollo de sintonización está dado por la disciplina, por la purificación, por la desintoxicación, que obviamente venimos hablando en diferentes programas, venimos hablando en diferentes momentos, y esto da como resultado el tema del día de hoy. Cuando nosotros abordamos este tema desde un nivel superior de conciencia, vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando cada ítem para que puedan entender a dónde está orientado y por qué es tan importante entender el temazo del día de hoy. El tema del día de hoy está desarrollado por un concepto de comprobación. La desintoxicación del alma y del espíritu, la desintoxicación corporal, la desintoxicación y también la disolución de lo que son los conceptos mentales que generan algún tipo de concepto o del pasado o paradigmas del pasado o conceptos que tienen que ver con cualquier situación que haya estado, que haya estado sumergida en lo que son los conceptos de tóxicos, de procesos del pasado, de patrones de origen bajo o de patrones del pasado o de conceptos de generación del pasado, o sea, generaciones para atrás o de conducta o de personalidad, que obviamente hay que empezar a disolver para entender esto. O sea, la psicología de la conciencia extraterrestre presenta un panorama exquisito a la hora de desarrollar la sabiduría y el conocimiento. Y obviamente está dado por estos conceptos. Tengan en cuenta algo, es fundamental, es algo absolutamente primordial que entiendan la desintoxicación del cuerpo, la mente y el alma. Procesos que están dados por conceptos de estimulación, que generan diferentes tipos de resultado a la hora de que nosotros entendamos la conciencia desde un parámetro superior. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que este tema es primordial a la hora de entender todos los conceptos de desintoxicación, desde la parte corporal, la parte mental, la parte espiritual, la parte álmica, la parte cerebral y todo lo que son los conceptos de diferentes niveles de conciencias. Lo que son los cuerpos causal, lo que son los cuerpos etéricos, emocionales, o sea, de la manera en que vos lo quieras llamar o de la manera en que vos lo conozcas. Por eso es algo sumamente importante
a la hora de entender y comprender lo que es el concepto de desintoxicación. Algo interesante que tienen que tener en cuenta para que ustedes puedan entender el proceso de disciplina y de desintoxicación está dado por comprender el concepto evolutivo que está dado por diferentes ítems que van a ir pasando, o sea, por los cuales ustedes van a ir pasando para poder comenzar a evolucionar. Primero hablamos del concepto de lo que es, o sea, todo el mundo piensa en dietas y piensan que solamente es a nivel corporal. Pero el concepto de la dieta espiritual y la dieta del alma dan como resultado lo que es el concepto de la estilización corporal. ¿Por qué? Porque es un engranaje que va de la mano desde lo que son los conceptos de disciplina, los conceptos evolutivos, el proceso de desintoxicación y también los conceptos de poder generar que toda esa energía que bajamos vaya, o sea, a todo el organismo a generar salud, equilibrio y bienestar. ¿Y por qué pasa esto? Porque todo lo que es el componente energético que vamos bajando a través de la conciencia superior tiene que estar equilibrado y repartido en lo que son las diferentes áreas, lo que es la parte corporal, lo que es la parte álmica, lo que es la parte mental, lo que es la parte espiritual, lo que son los niveles superiores de conciencia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder comprender esto. Algo interesante para tener en cuenta es, presten atención, hay un concepto importante para que ustedes tengan en cuenta, que está dado por el concepto de entender que lo que son las dietas espirituales y las dietas álmicas traen como concepto y consecuencia el proceso de desintoxicación corporal. Presten atención, anoten y escriban porque esto es sumamente importante a la hora de entender. Lo que está dado por el concepto de comprender esto que venimos hablando está dado específicamente por comprender en todos los niveles de conciencia el concepto de desintoxicación. Vamos por parte para que entiendan. La dieta del alma, la dieta del espíritu, la dieta mental, la dieta cerebral dan como resultado que el cuerpo empieza a generar un concepto de desintoxicación donde empiezan a disolverse y a perderse, o sea, a disolverse y a eliminarse los patrones viejos de conciencia, los pensamientos viejos de conciencia, los patrones genéticos de generaciones de 7 o 10 generaciones u 8 generaciones para atrás, o de conducta, o de personalidad, o de emociones, para avanzar a lo que es el presente perfecto y desde acá avanzar hacia adelante en lo que queremos realizar. Tengan en cuenta esto como un concepto de conciencia y como un concepto superior. Hay algo que tienen que entender y yo se los resalto para que puedan comprender cómo funciona. Lo que es el concepto de dieta álmica y dieta espiritual, dieta de los conceptos egoicos. Vamos obviamente a entender esto. La dieta mental, o sea, la dieta corporal, todo lo que es el concepto de lo que es la parte psicológica, espiritual y álmica, dan como resultado lo que es la desintoxicación corporal. O sea, lo que son los conceptos de dieta en la parte egoica es para que puedan potenciar el concepto álmico y el concepto espiritual. ¿Qué quiero decir? Que la dieta está dado por un concepto de equilibrio energético para alimentar y nutrir el alma y el espíritu, el alma y la conciencia, el alma y el espíritu y la conciencia, que baja el alma y cura el cuerpo. Entonces, si yo entiendo cómo funciona esto me va a dar como resultado un componente energético y un proceso de paradigma nuevo de conciencia que abrimos y develamos el día de hoy como un concepto para entender cuándo funcionan las dietas. Algo sumamente importante que tienen que empezar a entender es este concepto para comenzar a evolucionar. Hablamos del concepto del aquí y ahora. Activamos lo que es el proceso de comunicación y conexión con el ser.
Hablamos desde lo que es una conciencia amplificada y de una conciencia extraterrestre, que es un conocimiento no terrestre, donde vamos a desarrollar un componente extraterrestre para entender cómo funcionan los conceptos superiores, para entender cómo generar ese concepto de causa y efecto, causa y consecuencia, para que la consecuencia sea esa limpieza, esa purificación, ese concepto energético, ese concepto evolutivo, ese proceso superior, ese desarrollo de conciencia, esa sanación perfecta, esa sabiduría, ese equilibrio, ese conocimiento que están dados por un concepto superior a la hora de poder comenzar a evolucionar. Las dietas espirituales están dados ¿por qué? Por estar conectados al espíritu a través de la desintoxicación del ego. O sea, la dieta espiritual está dado por un concepto de nutrir el espíritu a través de un componente energético equilibrado. Nutrir el alma a través de un componente energético equilibrado. Sintonizar los conceptos de equilibrio a través de lo que son la disciplina, la nutrición superior, el concepto evolutivo, la conciencia amplificada, el desarrollo superior de la conciencia y entender que eso baja a lo que es el cuerpo físico, mental y espiritual para generar la desintoxicación y obviamente que eso baje al cuerpo para poder entender lo que es el equilibrio también en lo que es la parte corporal. ¿Por qué? Porque el ego, cuando toma lo que es la parte, digamos, o sea, cuando toma lo que es la parte, digamos, de la parte corporal o lo que son alguna parte de los cuerpos, en alguna parte o emocional o el etérico, cualquier parte que esté relacionada con este concepto, obviamente que genera un desequilibrio para que lo que tengamos que hacer conectado al mundo espiritual no pueda desarrollarse por un concepto de lo que es, digamos, la falta de conexión o lo que es la falta de comunicación o la falta de sintonización. Entonces, cuando perdemos el contacto con el mundo espiritual por una baja de energía, por un concepto de no entender el alma o por un concepto de no estar conectados porque perdimos la conexión o nos desintonizamos, tener en cuenta esto como un proceso superior aporta un nivel de conocimiento y de sabiduría para entender que el esfuerzo que se hace o la disciplina o la conciencia que se tiene que estar dado por un nivel de conciencia, de inteligencia y de sabiduría. Vamos a poner esto, vamos a hablar un poquito de estos conceptos, vamos a hacer el programa en dos, o sea, el tema del día de hoy lo vamos a hacer en 2 programas, porque es algo extenso, algo que vamos a ir hablándolo parte por parte y algo que vamos a generar para poder desarrollar un concepto superior de conciencia. Algo que tienen que tener en cuenta es el concepto evolutivo de conciencia está dado en diferentes dimensiones. Y lo que cuando ustedes piensan en generar que el cuerpo esté mejor, o sea, con una calidad de vida, con un concepto de alimentación consciente, como un concepto de alimentación equilibrado, de alimentación, o sea, el balance de la alimentación, el equilibrio, en lo que es la alimentación saludable y el equilibrio en lo que es la alimentación consciente, en la tecnología de luz del alimento, pensamos solamente en la comida, o sea que está relacionado solamente con la parte de la alimentación, de comer. Pero después nos olvidamos de lo que es el concepto de empezar a hacer las dietas con respecto a lo que son los conceptos egoicos. La dieta está relacionada en hacer dieta de lo que son los conceptos egoicos para poder evolucionar. O sea, lo que es la nutrición del espíritu, la nutrición del alma y la dieta de los conceptos egoicos. La nutrición del espíritu y la nutrición del alma y obviamente la dieta espiritual para generar que los conceptos egoicos se empiecen a disolver. Vamos a hablar de varios ítems para que se entienda. Cuando ustedes hacen un proceso de disciplina y un proceso de, obviamente, de la voluntad
de hacer lo que tienen que hacer para empezar a evolucionar y para empezar a transformarse, para hacer cambios, solo piensan en que está dado por un concepto de comida y alimentación. Y está dado por un concepto de ver cada uno de los ítems para poder desarrollar lo que es un concepto superior de conciencia. En la escuela lo que hacemos es abordar todos los temas desde lo que es la psicología de la alimentación, la psicología de la nutrición superior, la nutrición del alma y del espíritu y las dietas de los conceptos egoicos, porque todo es un engranaje que obviamente, digamos, ensambla de forma perfecta, porque cuando se tiene en cuenta solamente un componente de ese nivel energético, nos perdemos de la amplitud de la sabiduría y de la amplitud del conocimiento que nos puede dar como resultado aquella perfección a la que queremos llegar, o aquella perfección que queremos lograr, o aquella dieta nutricional superior álmica y espiritual que trae como consecuencia altos niveles de energía pura, altos niveles de energía propicia, altos niveles de energía evolutiva, altos niveles de conciencia y también conceptos transformadores, conceptos transmutadores, que esa verdad a la que queremos llegar podemos accesar a través del conocimiento y la sabiduría. La verdad y el conocimiento os hará libres. La sabiduría y el conocimiento de la verdad de quién yo soy os hará libres, libres de la ignorancia, de la carencia, de los conceptos, obviamente de frustración. Hay varios ítems que vamos a ir hablando de a poquito para entender. O sea, cuando nos perdemos de diferentes conceptos, lo que empieza a pasar es que tomamos en cuenta un solo concepto a la hora de cuidarnos en la alimentación. ¿Y qué es esto? Cuidarnos en la alimentación significa que solamente me cuido en lo que ingiero, o sea, en la comida. Y digo, voy a comer alimentación consciente. Genial, es perfecto, es genial. Frutas, verduras, semillas, cereales, una alimentación equilibrada para darle nutrición al cuerpo en el concepto energético superior. Genial, hasta ahí genial. Pero después hay que tener en cuenta otros factores que están dados por lo que es la dieta del ego, o sea, y la dieta de los conceptos de estimulación, la dieta de los conceptos egoicos, la dieta de las estimulaciones, esas estimulaciones astrales que generan que esas dietas no puedan funcionar. Entonces, ¿a dónde está el secreto? En la develación que vamos a hacer el día de hoy, en la desencriptación que vamos a hacer el día de hoy. Hay que tener en cuenta varios factores, dentro de ellos la disciplina, dentro de ellos lo que es el concepto evolutivo, la voluntad y varios ítems a tener en cuenta. Uno de esos es la alimentación consciente, la alimentación saludable, genial. Otro concepto es la disciplina permanente y lo que es, o sea, permanecer en ese nivel de conciencia, genial. Tener en cuenta los conceptos de energía equilibrada para que yo pueda tener el cuerpo nutricionalmente equilibrado. Genial. Pero después hay otro concepto que es el que vamos a hablar el día de hoy, que está dado por esa parte que el ser humano no entiende, que puede darnos una develación y un concepto de desencriptación para que eso funcione. Y está dado por esa parte que no se entiende o por esa parte que no se sabe, y hoy vamos a develar para que se entienda cómo funciona este concepto. Cuando ustedes hablan obviamente de la voluntad para hacer diferentes actividades, dentro de ellas lo que es la alimentación y las dietas, tienen que tener en cuenta el factor fundamental que está dado por lo que es la dieta del ego, la dieta de lo que son los estímulos egoicos, la dieta de lo que son los accionares astrales, porque eso es la clave para que puedan comenzar a evolucionar, para que puedan comenzar a desarrollar un nivel superior de conciencia, para que puedan desarrollar un nuevo nivel de conciencia que les puede dar como resultado esa consecuencia que quieren lograr, ese efecto que quieren lograr, que es que el cuerpo se sintonice a una nueva energía, a un nuevo concepto energético, a una nueva calidad de energía.
y está dado por varios conceptos. La alimentación a nivel de psicología extraterrestre, la alimentación a nivel de concepto pránico, la alimentación a través de un concepto de calidad de energía, la alimentación a través de los conceptos de dietas egoicas. O sea, la dieta fundamental está dado por diferentes ítems y eso es el desarrollo específico para que podamos entender cómo funciona. Cuando ustedes entienden desde un parámetro superior de conciencia, pueden comprender y entender por qué es tan importante generar un desarrollo progresivo de la conciencia, un desarrollo progresivo del ser, un desarrollo progresivo de aquello que queremos empezar a evolucionar y aquellas cosas que queremos empezar a entender, a comprender, a evolucionar y a asimilar. Algo importante para que tengan en cuenta es que cuando ustedes empiezan a indagar en estos procesos, es importante que tengan estos ítems en cuenta para que no se frustren. O sea, la frustración es un concepto egoico. O sea, la frustración es un artilugio del ego para que los seres que obviamente tienen la mayor capacidad de voluntad y de disciplina, en algún momento de su tránsito evolutivo, o sea, de su transformación, se pinchen o generen frustración porque no logran, o sea, todo eso que quieren lograr. Entonces, hoy vamos a develar este concepto que es sumamente importante para que puedan entender. La dieta está dada por un concepto desde arriba para abajo y lo vamos a hablar el día de hoy. La dieta espiritual está dada por un concepto de ver desde arriba para abajo. ¿Y cómo empiezo a generar ese concepto evolutivo para entender? Si yo desde arriba para abajo quiero empezar ese concepto superior, puedo entender que lo que es la parte de la dieta espiritual me permite, o sea, me da la posibilidad de que eso que quiero lograr, lo pueda lograr. Y está dado por varios factores que yo después, también aparte de lo que es el programa del día de hoy, les voy a compartir unos ítems, unos gráficos para que entiendan de forma concisa y de forma precisa cómo entender y cómo especificar esto que estamos desarrollando, esto que estamos develando el día de hoy. Desde arriba para abajo, el concepto a desarrollar es cuando queremos hacer una dieta o cuando queremos empezar a hacer cambios transformadores, la clave fundamental, o sea, la clave primordial es empezar desde arriba para abajo. Y el concepto de empezar desde arriba para abajo está dado por lo que es la dieta a nivel superior. O sea, la dieta a nivel, o sea, cósmico. Verlo desde un proceso altísimo de conciencia. Y desde arriba hacia, o sea, desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, poder entender estos conceptos está dado por, en la parte de arriba, cómo empezamos a cambiar. Con las dietas que están relacionadas con conceptos, o sea, las dietas del ego. Empezar a disolver patrones de origen egoico y empezar a generar la dieta, la disciplina y la voluntad de esos conceptos egoicos que me generan esa frustración. Entonces, ¿cómo empezamos la dieta para que dé resultado y para que genere un concepto de transformación? Verlo desde arriba para abajo. Punto 1, verlo desde arriba para abajo, genial. Punto 2, o sea, el punto 2 que vamos a ver es, cuando vemos desde arriba para abajo, lo que tenemos que empezar a hacer es, bueno, voy a empezar ese concepto de cambio y de transformación. Entonces, vamos a empezar a hacer la dieta del ego, la dieta de estimulaciones egoicas, las dietas que generan la limpieza y la purificación energética que yo necesito para poder empezar a cambiar. Desde arriba para abajo, el concepto evolutivo está dado por, primero, mirarlo desde arriba para abajo. Segundo, empezar
a utilizar ese concepto de dieta a través de lo que es la dieta del ego, o sea, hacer dieta del ego, desvincularme de conceptos egoicos, empezar a disolver patrones y hábitos que me generan malestar, empezar a disolver patrones egoicos que me generan autodestrucción, empezar de a poco, empezar de forma consciente y llevar todos los días las anotaciones que tengo que hacer para que eso dé resultado. Y eso me genera un concepto de la no frustración y cada vez que yo intente frustrarme voy a ir a ver en esas anotaciones que hago qué es lo que tengo que amplificar, qué es lo que tengo que perfeccionar, qué es lo que tengo que desarrollar. Cuando hay un concepto de no entender o hay un concepto de frustración, de que pienso que eso no me está dando resultado, es porque faltan ítems que tengo que desarrollar como un complemento de potencialización. Lo vuelvo a decir. Cuando ustedes generan un concepto de cambio y de transformación, tienen que tener en cuenta el concepto de desarrollo superior a través de los ítems que les falta. O sea, cuando a ustedes les falta conceptos para evolucionar, tienen que ir rápidamente a buscar esos conceptos que necesitan para potenciar la sabiduría que van a utilizar para hacer los cambios. El primer punto es mirar desde arriba para abajo. El segundo punto es hacer la dieta del ego, o sea, hacer dieta, hacer desintoxicación. Y antes de empezar la dieta a través de la alimentación, tengo que empezar a hacer las dietas, tengo que empezar a hacer dieta del ego, o sea, tengo que empezar a hacer un concepto de alimentación superior que está dado por los conceptos de entender el espíritu y el alma para que eso me dé como resultado la alimentación consciente que yo quiero realizar. Es un concepto de complemento, o sea, está complementado una cosa con la otra. Por eso, a veces o en general, no funcionan, o sea, eso que queremos llevar adelante porque tiene que ver con un concepto de cumplitud en diferentes ítems para que el complemento y la amalgama, la mixtura de lo que queremos realizar, lleve todos los conceptos que necesitamos para generar ese cambio. Entonces, ¿desde dónde lo vemos? Desde el punto de vista superior. El segundo paso es disolver conceptos y hábitos que me generan autodestrucción. El tercer concepto es hacer dieta de estímulos que me generen autodestrucción. Hacer dieta de estímulos que yo tenía, hábitos que tenía, conceptos que tenía, situaciones que presentaba o conceptos emocionales que me traen como resultado sistemas de autodestrucción o que me traen como resultado componentes de intoxicación o como componentes me traen un concepto reactivo, o sea, me generan un componente reactivo y mi cuerpo comienza a funcionar de una forma no armónica. Entonces, para entender esto tengo que especificar cómo quiero empezar a hacer los cambios y también con qué recursos cuento. ¿Tengo sabiduría? ¿Tengo conocimiento? ¿Cómo empezar? O sea, como se empieza al revés, o sea, como las personas empiezan al revés, o sea, empiezan por hacer la dieta de alimentación, la asimilación de los alimentos a través de la tecnología de la alimentación y a través de lo que es los conceptos de alimentación consciente y de alimentación saludable están dados por un concepto de psicología extraterrestre, o sea, de psicología de conciencia extraterrestre, porque me permiten que yo pueda entender aquellos patrones superiores, o sea, patrones de pensamiento superior que me van a ayudar a hacer los cambios. Entonces, ¿a dónde está orientado? A poder entender que aquellas cosas que tengo que empezar a dejar son esos conceptos que me generan esa intoxicación y están dados por hábitos destructivos, están dados por conceptos de estimulación tóxica, están dados por estímulos que generan diferentes rupturas y diferentes sangrados o diferentes alteraciones en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico que van a dar como resultado que yo no pueda llegar a lograr eso que quiero hacer. Entonces, tenemos que empezar al revés. Tenemos que empezar desde arriba para abajo. Y eso está dado por un concepto de psicología extraterrestre y por un concepto de alimentación saludable a través de los conceptos básicos desde arriba para abajo. Entonces, como nosotros
Como yo lo que hago es abordar los temas desde un sistema alto de conciencia y desde un nivel altísimo de conciencia, accesamos lo que es la sabiduría y el conocimiento de seres superiores que saben y que entienden el proceso del resultado que queremos lograr. Y está dado por diferentes ítems. Uno de esos ítems está dado por entender y comprender que esa desintoxicación me va a dar como resultado el efecto de la dieta que quiero lograr. Porque todo es una amalgama entre lo que es el concepto energético y el concepto de la materia. En este caso, la parte del cuerpo físico. Por un lado tenemos el concepto desde arriba para abajo. Vamos a dividir en dos conceptos. Vamos a dividir de la mitad para arriba, vamos a hablar del concepto psicológico y del concepto extraterrestre. Y de la mitad para abajo vamos a hablar del concepto que está dado por la parte de la materia, o sea, el cuerpo, para poder entender los dos aspectos que vamos a llevar adelante para poder comprender y para poder entender. Entonces, lo que es en la parte de arriba, o sea, la parte de arriba, la parte superior, me va a generar un concepto superior a través del desarrollo que yo quiero lograr, con ese concepto de entender la desintoxicación, de entender conceptos de dieta mental, de dieta genética, de dieta espiritual, esos desarrollos superiores y esos componentes energéticos que permiten que yo pueda entender. Entonces, la desintoxicación está dado por varios factores. Empezar a disolver los conceptos egoicos, empezar a disolver lo que son los estímulos energéticos que me generan algún tipo de distorsión o malestar. Empezar a generar hábitos constructivos en lo que yo quiero hacer. En este caso, el concepto de purificación, de limpieza y proceso evolutivo, que están dados por diferentes pasos. Esto se va haciendo progresivo a través de todo un desarrollo de programa que vamos haciendo durante todo el año para llevar adelante aquello que queremos hacer. Entonces, hay conceptos de la mitad para arriba que estamos hablando con respecto de ese concepto. Está dado por qué ítems específicos. La limpieza, la purificación, los conceptos de desintoxicación, los conceptos de limpieza y purificación y disolución, los conceptos evolutivos de conciencia, los parámetros superiores para que podamos entender cómo funciona a nivel superior eso que queremos lograr y eso que queremos hacer. Desde la mitad para arriba, lo que son los componentes psicológicos extraterrestres permiten que pueda entender aquello que quiero lograr a través de la desintoxicación emocional, a través de vínculos que generen autodestrucción, a través de conceptos de hábitos que generen autodestrucción, a través de un concepto de orden y equilibrio a través de mi accionar. Otra vez, orden y equilibrio a través de mi accionar. Orden y equilibrio a través de mi accionar, de lo que yo hago, de mi comportamiento, de quién yo soy. Por un lado, ese concepto, desde la mitad para arriba, hablamos de lo que es la desintoxicación álmica, la desintoxicación de conceptos egoicos o conceptos que me generan intoxicación a nivel de lo que es el concepto emocional, energético, de estímulos y diferentes procesos que generan ruptura de tejidos, que generan rupturas a nivel emocional o choques energéticos o conceptos de estimulación que generen este tipo de cosas. Entonces, tener en cuenta esto es sumamente primordial a la hora de comprender por qué yo tengo tanta voluntad y tengo tanta disciplina y lo que es el efecto por esa causa que genero tiene una consecuencia mínima, como cuentagotas. ¿Por qué? Bien, esto se va haciendo de a poco y al principio va bajando como cuentagotas, de a gotas, o sea, ese desarrollo y esa conciencia y esa consecuencia se va dando como cuentagotas. Cuando yo sumo a ese proceso evolutivo y a ese proceso de limpieza y purificación, le voy sumando técnicas, métodos, herramientas, y todo lo que está generado por un componente superior de energía, empiezo a abrir lo que es un
torrente de energía pura. O sea, empiezo a generar que mi cuerpo, mente y alma amplifique las técnicas, los métodos y las herramientas para que la consecuencia o el efecto que yo quiero lograr esté dado por un concepto superior y que dé resultado para que mi cuerpo, mente y alma puedan llegar a ese efecto, a esa consecuencia que es que obviamente dé resultado aquel proceso que yo quiero, o sea, al cual quiero llegar. O sea, esos cambios que yo estoy haciendo se puedan ver plasmados de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Desde acá para arriba lo estamos hablando en el concepto más evolutivo, que es a través de la psicología extraterrestre. Desde acá para arriba. Y empezamos por la parte de arriba, que es cómo debemos empezar. Desde la mitad para abajo, que es el concepto corporal, o sea, a través de lo que es el concepto de la materia, hay ítems específicos que generan un resultado instantáneo que tienen que ver con 2 o 3 meditaciones específicas que generan la disolución de patrones o de procesos psicológicos que están dados por ese concepto de, obviamente, de tener que desintoxicarme o verme con un peso que yo no quiero o verme con un concepto que no es el que yo espero de mí mismo o de mí misma. Entonces, ¿por dónde está dado? Está dado por un concepto de 2 o 3 técnicas de meditación que están dados por conceptos de fuego sagrado, de procesos de respiración superior, de pranayamas específicos que generan una disolución de patrones de origen del pasado. Esto es psicología extraterrestre, lo abordamos desde un concepto superior. Y para esto necesitamos herramientas sumamente poderosas, ultra poderosas, para que podamos entender un desarrollo y que el efecto sea el de poder desarrollar la luz, el conocimiento y la sabiduría. Y que sea un desarrollo de concepto de adentro para afuera y de afuera para adentro. Entonces, ¿cómo empezar a generar esos cambios y esa voluntad que es de 100% y esa disciplina que es de 100%, yo lo pueda potenciar y que el resultado sea sumamente positivo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezamos, ahora cuando hablamos desde la mitad para lo que es la parte materia, tenemos conceptos evolutivos que están dados por 2 o 3 temas, por 2 o 3 técnicas, por 2 o 3 herramientas que permiten que yo pueda empezar a evolucionar. Cuando empezamos a ver este concepto, me doy cuenta que puedo empezar a evolucionar desde estos conceptos superiores. El ego me dice, no hable, porque ahora volvemos. Bien, ya estamos otra vez bien. Cuando pasa esto, que empezamos a ver estos conceptos que tenemos que empezar a evolucionar, nos damos cuenta que todo lo que estamos haciendo está dado por un proceso superior de energía. ¿Y a dónde llegamos con esto? O sea, ¿a dónde vamos con este concepto? Desde la mitad para abajo, en el concepto de la parte materia, está dado por 2 o 3 herramientas, 2 o 3 meditaciones, 2 o 3 conceptos que sumados me dan el concepto de eso que quiero llevar adelante, que obviamente es poder desarrollar un equilibrio, un concepto de purificación corporal y obviamente estilizar sabiamente y sanamente lo que es el traje corporal para poder desarrollar el alma y el espíritu. Los maestros dicen, el cuerpo es el concepto de templo para que lo cuiden para poder desarrollar su concepto de desarrollo espiritual y álmico. Está dado por un concepto, solamente de visión, está dado solamente por un concepto, de purificación, o está dado por un concepto superior de conciencia. Está dado por un concepto de entender que cuando yo veo mi cuerpo como un concepto superior, lo veo desde el templo y desde el conocimiento y desde el cuidado que yo soy. No está dado solamente por un concepto estético, está dado por un concepto de salud y de perfección,
Porque a través de lo que es la desintoxicación, yo puedo empezar a bajar a través de lo que es la ley de lo que yo estoy utilizando, en este caso, lo que es la voluntad, la disciplina, el concepto de discernimiento, la desintoxicación, las herramientas de purificación, para empezar a generar este concepto. Vamos a seguir haciendo este desarrollo. De la mitad para arriba estamos hablando del concepto de psicología extraterrestre. De la mitad para abajo estamos hablando del concepto de la parte materia, para que eso pueda bajar al cuerpo y dé el resultado que yo necesito para poder verme mejor, para que los cambios se puedan realizar y para que yo pueda desarrollar ese concepto desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Entonces, venimos hablando de este concepto que está dado por 2 o 3 herramientas, 2 o 3 técnicas, 2 o 3 meditaciones, 2 o 3 pranayamas. Los pranayamas aportan un concepto de sanación, de equilibrio, de desintoxicación, un proceso evolutivo de conciencia, donde esos pranayamas me van a dar la posibilidad de poder desarrollar parámetros de limpieza y purificación corporal. Limpieza y purificación corporal. Están dados por 2 o 3 métodos de meditación, sumado a lo que son los pranayamas. Técnicas y métodos de desintoxicación a través de técnicas específicas para evolucionar. Y también cuando obviamente realizamos esos conceptos a nivel terrestre y obviamente la alimentación consciente. O sea, hablamos de lo que son las técnicas, los métodos y las herramientas que están dados por conceptos de meditación, de pranayama, de desintoxicación y de concepto superior de energía. Aparte de eso, hablamos de la alimentación consciente y desde la alimentación tecnológica, o sea, desde la alimentación saludable, para que cuando yo empiezo a realizar esto, ya tenga estos conceptos desde la mitad para arriba resueltos. O sea, cuando yo empiezo a hacer una dieta, o sea, a hacer dieta de los conceptos egoicos, a hacer dieta de los estímulos egoicos, a hacer dieta de los conceptos del ego, empiezo a entrar en un patrón de origen superior que está dado por el concepto del conocimiento, la conciencia y la sabiduría. Y esos 2 ítems, o sea, de la mitad para arriba y de la mitad para abajo, o sea, esa amalgama entre los 2 conceptos me da como resultado el cambio que yo quiero realizar, la transformación que yo quiero realizar, el concepto de transformación que yo quiero, a donde quiero llegar. ¿Y cómo está dado? Esas técnicas, herramientas o conceptos que estoy utilizando, esas técnicas, métodos, técnicas, instrucciones, herramientas, métodos que yo estoy practicando, meditación, pranayama, método para poder generar un concepto de disolución de los patrones de origen del pasado. Aparte de eso, hay 1 o 2 herramientas de pranayama y de meditación que me permiten la disolución y obviamente la limpieza y la purificación de 2 o 3 conceptos que están dados por patrones de pensamiento de origen terrestre, que al disolverse, obviamente que empezamos a generar esa limpieza y purificación que como resultado me da esa dieta que yo empecé. Y obviamente la dieta está dada por diferentes conceptos, no solamente está dado por la alimentación, es un concepto de amalgama, es un concepto de mixturación, es un concepto de complejo energético y obviamente purificación de la alimentación que permite y me da como resultado ese templo y ese cuerpo a nivel superior de conciencia. Entonces, ese parámetro superior que yo empiezo a bajar, esa conciencia que empiezo a bajar, genera el estímulo superior y el desarrollo de la conciencia que yo quiero empezar a utilizar para que el resultado sea el cambio que quiero lograr. Y esos 2 ítems que venimos hablando están dados por ese concepto. En la parte materia
2 o 3 herramientas, 2 o 3 métodos, 2 o 3 pranayamas específicos que están dados para esto. O sea, hay 2 o 3 herramientas que están dadas, o sea, por maestros superiores para poder utilizar y practicar para generar que ese concepto de dieta funcione a todo nivel. Y está dado por los, está dado por los maestros, son técnicas dadas por los maestros. Entonces, vamos a hacer un resumen para que puedan entender. Varios ítems a tener en cuenta. Limpieza y purificación a través del cuerpo físico. 2 o 3 técnicas que están dadas por meditación, respiración y métodos de pranayama que generan la disolución de esos programas astrales que me generan ese concepto de ensuciamiento, o sea, que generan ese concepto de suciedad en el cuerpo o de procesos egoicos en el cuerpo. O sea, ese exceso o ese concepto ese proceso de exceso o ese concepto de exceso que se va dando, esté dado para que yo lo pueda disolver, para que yo lo pueda resolver y también para que pueda comenzar a evolucionar. Algo interesante que tengo que tener en cuenta es anotar los ítems fundamentales para entender este concepto. Limpieza y purificación del cuerpo a través de la alimentación consciente, la alimentación saludable, a través de la alimentación vegetariana, vegana, como lo quieran llamar, frutas, verduras, semillas, cereales. Aparte de esto, lo que es el concepto de entender y purificar el cuerpo a través de 2 o 3 herramientas, 2 o 3 métodos y 2 o 3 herramientas de pranayamas que están dados para esto, o sea, están dados para ejercer la limpieza y la purificación de componentes de grasa que se acumulan en el cuerpo por concepto de patrones de origen del pasado, o de patrones de origen genético, porque tienen que tener en cuenta que esos patrones de origen genético, o esos patrones de conducta y personalidad, o componentes de patrones de pensamiento, los tengo que entregar rápidamente para poder lograr ese concepto de templo purificado y llegar al equilibrio energético que yo quiero lograr para poder tener el espíritu y el alma anclados en mi cuerpo. Y eso está dado por un concepto de nivel de purificación, nivel de desintoxicación, nivel de concepto de disciplina, nivel de concepto de voluntad. O sea, todos esos ítems que parecen cosas que solamente tienen que ver con palabras, son conceptos energéticos que bajan al cuerpo como un concepto de accionar de efecto, de lo que yo quiero lograr. El efecto es poder hacer efectivo aquello que yo estoy haciendo. Vamos con ese concepto. Yo tengo que hacer efectivo aquello que quiero lograr a través de mi voluntad y de mi disciplina. Voy a empezar la desintoxicación. ¿Y el efecto cuál es? Que mi cuerpo se desintoxique. Voy a empezar la dieta de emociones egoicas. ¿Cuál es el efecto? Que mi cuerpo se desintoxique de emociones egoicas. Perfecto. ¿Cuál es el concepto de efecto para la desintoxicación mental, corporal, física y emocional? Evitar, disolver y desechar lo que son los estímulos energéticos que me generan una frecuencia de lo que es el estímulo en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Presten atención a esto porque es fundamental a la hora de poder entender y a la hora de poder comprender. Vamos otra vez a hacer un resumen porque esto es como un regalo del mundo espiritual para que puedan entender. Todo esto que estamos hablando ahora en forma resumida, nosotros lo damos más o menos en un ciclo de mínimo 1 año para que se entienda cómo es el concepto psicológico a través de lo que es la parte de psicología extraterrestre y de conciencia de la alimentación. Porque es un concepto que va amalgamado, o sea, que va mixturizado para que pueda tener el efecto que queremos realizar. O sea, no es solamente una palabra. Si yo digo que el efecto que quiero lograr, o sea, hacer efectivo aquello que quiero lograr, está dado porque pueda lograr aquello que yo tengo la voluntad de hacer o aquella disciplina que yo estoy empezando a entender.
Entonces, algo sumamente importante y algo sumamente consciente es poder llevar adelante el proceso evolutivo a todos los niveles de conciencia. Porque si no, si yo quiero generar eso y me frustro, es porque en alguna parte un ítem yo me perdí. Entonces, quiero empezar a volver al camino de la sintonización y para eso la voluntad, la disciplina y el conocimiento, la sabiduría es fundamental como una amalgama. Entonces, algo sumamente importante para tener en cuenta, después le voy a subir un gráfico hecho así, medio caserito para que puedan entender cómo funciona esto. Cuando ustedes van al concepto de la materia, o sea, a la parte del templo, cuerpo, tienen que entender los ítems básicos para poder evolucionar. Entonces, conceptos a tener en cuenta. 2 o 3 herramientas específicas para limpieza y purificación del cuerpo. 2 o 3 técnicas, métodos y técnicas específicas para generar limpieza y purificación de patrones de origen de intoxicación que pueden estar dados por la genética o por el pasado y que obviamente en esta encarnación haya que purificar. Es un concepto mental y psicológico, lo tengo que entregar como un concepto que lo estoy evolucionando. Y eso me da la posibilidad de poder hacer contacto con el mundo espiritual y que el efecto sea, obviamente, esa desintoxicación a la que yo quiero llegar. O sea, la perfección en la salud, la perfección en lo que es el concepto de la perfección de la salud física, mental y espiritual. El concepto de desintoxicación. Entonces, es fundamental que empiecen a generar dieta del ego, dieta de los estímulos egoicos, de los estímulos terrestres o de los estímulos astrales que me generan un concepto de excitación en el sistema nervioso central y periférico. Empecemos por eso. Entonces, eso es primordial a la hora de comprender, es primordial a la hora de entender, es primordial a la hora de develar el concepto de por qué no debo frustrarme y tengo que seguir. No debo frustrarme, porque la frustración está dada por el ego, porque yo no encuentro esa respuesta, porque estoy con una incógnita que tengo que develar y qué es este concepto. La amalgama entre lo que es la parte mental y la parte corporal y la parte extraterrestre o de psicología extraterrestre está dado por este concepto. Las técnicas y métodos que me permiten hacer la meditación, la respiración y el concepto de técnica específico para eso que quiero lograr. En este caso, la dieta que quiero llevar adelante. O sea, está dado por 2 o 3 pranayamas que me generan como técnica la disolución de esos conceptos de energía que me sobra o de energía que queda estancada, que pueden ser conceptos o de grasas o de cúmulos energéticos egoicos o de energías bajas o de energías tóxicas o conceptos de toxina en el cuerpo. Aparte de esto, para que puedan tener conciencia y para que puedan empezar a evolucionar, el concepto de entender cómo funciona esto permite que hagamos todo lo que es un desarrollo y una develación de esa verdad que yo soy. O sea, la verdad os hará libres, el conocimiento y la sabiduría. Esa verdad, ver la deidad, la verdad, ver la deidad que yo soy en mi interior, permite que no me frustre y que pueda seguir avanzando en el concepto de conocimiento y sabiduría. Y está dado por estos conceptos. Ítems que después obviamente vamos a compartir con ustedes para que entiendan. Desintoxicación a nivel emocional, desintoxicación a nivel de estímulos energéticos, desintoxicación a nivel de estímulos egoicos o terrestres o que tengan que ver con excitación a través de lo que es el sistema nervioso central o periférico. Estímulos que me generen que mi frecuencia baje o que mi pensamiento baje o que mi sistema inmune se empiece a generar como una especie de debilitamiento que puede estar dado por esto. O sea, el concepto del poder energético, el concepto de poder hacer, está dado porque la energía se está
equilibrando en el cuerpo a través de lo que es el concepto de sintonización. Y esto es importante que tengan en cuenta a la hora de poder generar lo que es el efecto que yo quiero lograr para hacer esos cambios que necesito. Entonces, a través de este concepto yo puedo empezar a evolucionar. Tengan en cuenta esto porque esto es oro para que entiendan cómo funcionan los efectos superiores a los cuales quiero llegar. Tengo voluntad, tengo disciplina, pero a lo mejor faltan algunos conceptos de ultra sabiduría que me pueden dar como resultado el efecto que quiero lograr. Están dados a nivel superior por el comportamiento y el accionar que yo realizo, el discernimiento de cada día, el componente energético que yo utilizo, los patrones de origen terrestre que tengo que disolver, los componentes energéticos que tengo que empezar a sumar, los patrones de origen terrestre que tengo que empezar a disolver, las creencias de conducta y personalidad, de genética del pasado que me han generado algún tipo de impregnación o algún tipo de impresión que generen que haya algún bloqueo en el concepto de limpieza y purificación. Sí, lo van a tener que ver varias veces el programa del día de hoy. Por eso es algo sumamente interesante para que puedan entender y para que puedan comenzar a evolucionar. Desde lo que es esa línea que trazamos para comprender los dos conceptos, esa línea que trazamos desde la mitad para arriba está dado por un concepto de desintoxicación energética y de la mitad para abajo está dado por un concepto de desintoxicación corporal. O sea, podemos alimentarnos desde un montón, desde la diversidad más suculenta de lo que, o sea, desde el concepto de alimentación consciente que podamos utilizar para generar que la alimentación consciente, que la alimentación saludable sea un componente que a mí me llene a todo nivel de conciencia. Frutas, verduras, semillas, cereales. Bien, aparte de esto, el concepto energético, el concepto superior, la desintoxicación de la mente, el cuerpo y el alma, la desintoxicación de pensamientos egoicos, la dieta de accionares y comportamientos que vengo teniendo reiteradas veces, lo que es el hábito destructivo. Hablamos de eso en alguna parte de lo que es el programa de lo que es psicología extraterrestre con respecto a la alimentación. Esos hábitos destructivos que yo realizo de forma automatizada pueden ser cambiados, disueltos y obviamente el componente energético y lo que sumamos, o sea, lo que hacemos un cambio de lo que son los hábitos, sacamos los hábitos destructivos, disolvemos los hábitos destructivos y lo que hacemos es, obviamente, agregar, poner un concepto de ultraconciencia que está dado ¿por qué concepto? Por un nuevo hábito, el hábito constructivo del efecto positivo. El hábito constructivo del efecto positivo. El hábito constructivo del efecto positivo. Esto que parece algo que obviamente van a tener que ver varias veces, es el concepto y el secreto, la develación, la desencriptación, que me puede llevar a entender que eso que yo hago con voluntad y con disciplina me da un efecto positivo y puedo lograr lo que quiero hacer, el cambio que quiero lograr, la transformación que quiero lograr. Entonces, ¿cómo desarrollar este concepto? Alimentación sana, alimentación saludable, alimentación tecnológica de luz, que me da como resultado un componente de desintoxicación. Le doy al cuerpo la nutrición que necesita para poder comenzar a evolucionar. O sea, la calidad energética del alimento me permite la construcción de un nuevo hábito, Aparte de esto, en la mitad de lo que es el componente energético, desde la mitad para arriba, me permite entender y comprender aquellos niveles de conciencia a los que yo quiero llegar. Entonces,
algo suman, o sea, lo que podemos sumar a ese concepto de entenderlo y de asimilarlo es: la desintoxicación está dado por hábitos nuevos constructivos. La desintoxicación está dado por un concepto de limpieza y purificación emocional. Limpieza y purificación de pensamientos. Y aquellos pensamientos que yo no acceso, que no entiendo, que no escucho, y que se abren de forma inconsciente o de forma subconsciente, yo a través de la meditación y a través de técnicas lo pueda disolver igual. Por eso, cuando hablamos de estos conceptos, es porque los maestros, los ángeles y los guías nos dan la desencriptación, nos dan la verdi, nos dan la verdad, nos dan el concepto de verdad. En el sí se puede, en el sí se puede lograr, en el sí se puede transformar, en el sí se puede llevar adelante esto. Y obviamente cuando entra una gota de frustración, tengo que ir a mis anotaciones para ver dónde tengo que aportar energía, dónde tengo que aportar conocimiento, dónde tengo que aportar sabiduría, dónde tengo que hacer la suma en ese día de lo que me falta para agregar a mi nuevo concepto evolutivo y poder empezar a evolucionar desde un concepto superior de conciencia. Tengan en cuenta que el ego es un sistema, tengan en cuenta que el ego es una banda de frecuencia, es una banda de frecuencia que hay que disolver y se disuelve de a poco a través de un nuevo hábito de conciencia. La conciencia permite que haya nuevos patrones de origen que me permitan vivir de una manera más equilibrada. Entonces, las dietas evolutivas, las dietas del ego están dadas por empezar a tener hábitos constructivos y dejar los hábitos destructivos. Hábitos de autodestrucción están dados por conceptos que hay que empezar a ver cada uno en su conciencia para entender lo que es la causa y el efecto, la causa y la consecuencia, o sea, las leyes, la ley de vibración. Entonces, aquellas cosas que yo hago con mucha voluntad y con mucha disciplina, ver qué me falta para poder llegar a lograr eso que quiero lograr. Entonces, tengan en cuenta este concepto para poder comenzar a evolucionar. Cosas importantísimas a tener en cuenta. Cosas importantísimas a tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Alimentación consciente, alimentación saludable, conceptos energéticos de meditación, respiración y 2 o 3 técnicas específicas para lograr esa dieta que yo quiero lograr. Aparte de eso, el apoyo en la psicología extraterrestre que me aporta, me agrega, me da, me asiste, me alumbra con la sabiduría y el conocimiento de las altas esferas de conciencia. Me aporta, me suma, me da, me adiciona, me agrega un concepto energético superior, me agrega, me asiste en una sabiduría y en un conocimiento superior de la conciencia. A través de este concepto yo puedo comenzar a evolucionar. Hablamos de esto como algo, una novedad. Yo les estoy dando una novedad, una desencriptación, una develación el día de hoy y es algo sumamente importante para que entiendan. Sumado a esto, al programa del día de hoy, al temazo del día de hoy, les voy a subir un gráfico para que entiendan, o sea, cómo desarrollamos a nivel psicológico extraterrestre el programa del día de hoy. Esto es obviamente la dieta del ego, o sea, las dietas álmicas espirituales que me permiten el desarrollo de la conciencia. Parte 1, falta la segunda parte. Tenemos que ver la segunda parte, que obviamente después les prometo que en el segundo programa vamos a subir el segundo programa con el desarrollo al cual queremos llegar y al cual queremos lograr. Obviamente que les doy las gracias, esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz y obviamente que les doy la bienvenida, les doy las gracias y nos vemos en el próximo programa con más sabiduría, con más conocimiento, con más luz,
para que puedan evolucionar. Hoy hablamos de un temazo y abordamos este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, la dieta del alma, la dieta del espíritu y la dieta para que pueda desarrollarse una conciencia superior, parte 1. Conectados al ser, yo soy Adiela Luz y te invito a que puedas entrar a los canales oficiales www.youtube.com/conectadosalser o www.youtube.com/adiel_laluz. Que tengan un feliz día, un muy buen día. Nos vemos en el próximo programa con la segunda parte de este temazo. Feliz día. Gracias YouTube, muchísimas gracias a la gente de YouTube. Les mandamos un abrazo y un beso de luz, porque le ponen toda la onda cuando tenemos que hacer estos, los programas, cuando tenemos que ver cosas, para desarrollar todo lo que es la parte del programa, diferentes cosas, todo lo que es el desarrollo de los canales. Le damos mil gracias y obviamente le damos las gracias por poder, desarrollar el programa y podemos llegar a todos los rincones del planeta y de otras galaxias a través de lo que son los canales oficiales. Muchísimas gracias a YouTube y a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, el buscador, las páginas y también YouTube. Feliz día, muchas bendiciones.